Uno ya. Ante todo, muy buenas. Nosotros somos el grupo 5 del curso concreto uno. En esta oportunidad vamos a explicar mediante diapositivas el ensayo número 7, peso específico de los agregados. El grupo está conformado por Durán Olmos, Ángel Josué, Díaz Gómez, Rick Roger, Aston Ampa, Marco Antonio y quien les habla, Quispe Zuni y Moisés Raúl. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la norma técnica peruana 400.021. El método de ensayo para la determinación del peso específico y la absorción del agregado grueso. Objetivo de la norma. Establecer un procedimiento para determinar las siguientes propiedades físicas del agregado grueso, como el peso específico seco, el peso específico saturado con superficie seca, en abreviación se le dice como SSS, el peso específico aparente y la absorción de agua en 24 horas. Siguiente, por favor. Aquí le voy a presentar los materiales que se usaron y los equipos también para este, hacerlo en el laboratorio, ¿no? En los equipos está la balanza con sensibilidad de 0.1, el recipiente para inmersión de agua, la cesta de alambre para sumergir la muestra y el horno para secado a 110 más menos 5 grados, como ahí pueden ver en la imagen también. En los materiales tenemos la muestra de agregado grueso, el agua y la franela. A continuación le paso a mi compañero Ángel para que pueda explicar el procedimiento y cómo se usaron los materiales. Ya, en esta ocasión, mi persona, Ángel Josué Durán Olmos, les hablaré sobre el procedimiento del ensayo. Bueno, primeramente se hace la preparación de la muestra y en la cual se procede a lavar para que quede totalmente limpio de impurezas. Una vez hecho esto, se procede a secar la muestra en un horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados Celsius hasta hallar un peso constante. Una vez hecho esto, se procede a pesar el material y el cual este sería el peso en estado seco. Ahora procedemos a la saturación de la muestra, lo cual se hace sumergiendo en agua durante 24 horas. Una vez pasado el día, anotamos el dato, el cual sería el peso en estado saturado superficialmente seco. Bueno, esto se hace poniendo el material en una franela para poder secar la superficie, quitar la humedad de la superficie. Bueno, luego de eso también hallamos el peso sumergido, lo cual se hace colocando el material en una canastilla y usamos la balanza hidrostática. Y procedemos a anotar el dato, lo cual es el peso sumergido. La siguiente diapositiva. Bueno, para los cálculos, en esta ocasión, los datos A, B y C. A sería el peso de la muestra seca, B sería el peso de la muestra saturada superficialmente seca, C el peso en agua de la muestra saturada. Para el peso específico de la masa, se tiene el peso, el peso A entre B menos C. B menos C sería valor numérico igual, es numéricamente igual al volumen sumergido. Asimismo, también tenemos el peso específico de la masa saturada con superficie seca, lo cual sería B entre B menos C por 100. Luego, el peso específico aparente, el cual sería A entre A menos C, y el porcentaje de absorción, lo cual sería 100 por B menos A entre A. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos los resultados del ensayo, lo cual tenemos que el peso específico de masa nos salió 2,72, el peso específico de la masa saturada con superficie seca 2,75 y el peso específico aparente 2,78. Así también como el porcentaje de absorción del agregado, lo cual sería 0,7%. Siguiente diapositiva. Bueno, como conclusiones tenemos que los resultados obtenidos de la muestra del agregado grueso nos presenta propiedades físicas dentro de los rangos típicos de los materiales de buena calidad para su uso en obras y construcción. El peso específico de masa, 2,72, el peso específico aparente, 2,78, indican una estructura densa con baja porosidad interna. Asimismo, gracias a la diferencia de peso seco y del material saturado,
nos permitió calcular el porcentaje de absorción, lo cual es 0,7%, lo cual es relativamente bajo y sugiere que el agregado no absorbe grandes cantidades de agua, lo cual es favorable para el control de la relación agua y cemento en el concreto. Bueno, eso es todo por mi parte. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, ahora pasaremos, quien les habla de Marco Antonio Aston. Ahora hablaremos sobre el agregado fino. Para esto el ensayo será según la norma técnica peruana 400.022, que establece un procedimiento para determinar las propiedades físicas del agregado fino. Estas tales como el peso específico seco, el SSS, el peso específico aparente, la absorción del agua en 24 horas. Bueno, sí, para esto vamos a necesitar los equipos y materiales como tales como la balanza con sensibilidad de 0,1 gramos, el horno para secado de 110 más menos 5 grados, y los materiales serían la muestra del agregado fino, la varilla para pisonado, la arena, cucharón, brocha, recipientes metálicos, molde cónico, fiola de 500 mililitros, el tamiz número 4, además de la secadora y el embudo, como podemos ver en las imágenes. Bueno, ahora le pasaré a mi siguiente compañero. Buenas noches, yo soy el alumno Rick Díaz Gómez y voy a continuar con la parte del procedimiento, ¿no? Según la norma técnica peruana 400.0.22, ¿no? Bien, para el procedimiento comenzaremos con la preparación de la muestra, ¿no? Se va a seleccionar un agregado fino, en este caso, representativo, ¿no? Vamos a limpiarlo con la finalidad de remover impurezas y secarlo en un horno que se vio anteriormente en los materiales a una temperatura de 110 más menos 5 grados hasta peso constante. Y para el peso seco, pues pesaremos la muestra seca y registraremos este peso como un WO. Y para la saturación, vamos a sumergir la muestra en una fiola, como se ve en la imagen, con agua durante 10 minutos, ¿no? De tal manera que vamos a rodar la base, ¿no? Como se puede apreciar, para eliminar el aire atrapado, y esta se va a dejar reposar entre 10 a 20 minutos, ¿no? Para asegurar que se logre una saturación completa, ¿no? Luego tenemos el estado CSD, saturado superficialmente seco. Para esto retiraremos el exceso superficial de agua que puede haber, ¿no? En el contorno, con una franela o en un ambiente controlado, ¿no? Sin eliminar el agua que se encuentra en su interior, ¿no? Luego de esto, procederemos a pesar esta arena, este agregado, y lo registraremos como un B. Por último, el peso sumergido consistirá en pesar la muestra completamente sumergida en agua y registrar este dato, ¿no? Bien, para la parte de los cálculos tenemos para los datos obtenidos, el A será nuestro peso de la muestra seca en el aire, ¿no? La que recogimos, la muestra representativa. Tendremos B, el peso de la muestra saturada superficialmente seca, y C, que será el peso en el agua de la muestra saturada, ¿no? Y que es el último procedimiento. Con ello vamos a calcular el peso específico de la masa, que será igual a el peso de la muestra en el aire dividido entre la diferencia del peso de la muestra saturada superficialmente seca con el peso del agua de la muestra saturada, ¿no? Por 100%. Luego, para el peso específico de la muestra saturada, eh, de la superficie seca, tendremos que será igual al peso de la muestra saturada superficialmente seca entre la diferencia de esta con el peso del agua de la muestra saturada, ¿no? Y por último, de los pesos, el peso específico aparente, ¿no? Que va a ser igual al peso de la muestra seca en el aire, dividido entre la diferencia entre el peso de la muestra seca en el aire con el peso del agua de la muestra saturada. Y para el cálculo del porcentaje de absorción del fino en este caso, ¿no? Tendremos 500, que es el volumen inicial, menos el peso de la muestra seca en el aire, entre el peso de la misma muestra seca en el aire por 100%, ¿no? Y en la parte de resultados
nos dará que el peso específico de la masa es 2,65. El peso específico de la masa superficialmente seca es 2,68. El peso específico aparente es 2,72 y nos dará un porcentaje de absorción de 0,91%, ¿no? Lo cual es bajo. Y como conclusiones, el agregado fino presenta características adecuadas, ¿no? Para su uso en la elaboración del concreto. ¿Esto por qué? Porque nos dio un peso específico de masa de 2,65 y un peso específico aparente de 2,72, ¿no? Esto indica que la arena presenta una buena densidad y una baja porosidad relativa, ¿no? El porcentaje de absorción de 0,91 se encuentra dentro de un rango aceptable, ¿no? Lo cual sugiere que una capacidad moderada de retención de agua, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque se requiere que en el diseño de muestras no intervengan mucha retención de agua, ¿no? Y se pueda controlar la relación agua-cemento, ¿no? Además de una diferencia entre el peso seco del horno y el peso superficialmente seco, ¿no? Lo que confirma la correcta determinación de los estados físicos del material, ¿no? Y en conjunto, estos valores que nos han dado, ¿no? Demuestran que la arena sí es apta para aplicaciones estructurales, ¿no? Lo cual garantiza un buen comportamiento del concreto en estado fresco y endurecido, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Gracias.